Amín es el término en hebreo que significa compasión. Bueno, una iglesia samaritana. Ahí está esa imagen tan linda también, ¿no? La iglesia lavando los pies a la humanidad. Una más. La iglesia, esto lo dice el Concilio Vaticano II, está llamada a ser presente y visible el reino de Dios. Si te preguntan, ¿para qué existe la iglesia? Para ser signo del reino de Dios. Y esto que les decía, en atención a todos los hombres, no solamente para los cristianos, especialmente para aquellos que viven en injusticias. Si la iglesia se desvincula del reino, y repito que el reino fue lo central en la vida del Jesús de la historia, si nos desvinculamos del reino, no estaremos viviendo lo que Dios quiere para nosotros. La iglesia no está llamada a sobrevivir, sino a servir. Bueno, y el Papa Francisco hace poquito nos dejó esta imagen, iglesia hospital de campaña. Dice que la iglesia tiene que ser como un hospital. Lo dice, lo veo con claridad, que la iglesia necesita, y lo pone como urgente, con mayor urgencia, la capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, darle cercanía, darle proximidad. Yo veo, dice el Papa Francisco, la iglesia como un hospital de campaña tras una guerra, y que inútil es preguntarle a un herido si tiene altos niveles de colesterol o el azúcar. Lo que hay que hacer es curarle las heridas. Ya hablaremos del resto, dice el Papa. Curar heridas, curar heridas. Y hay que comenzar por lo más elemental, ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas, acompañarlas como el buen samaritano que lava, limpia, consuela a su prójimo. Fíjense la revolución que nos invita el Papa, porque en el fondo es la iglesia de Jesús. Esta es la iglesia de Jesús. El Jesús que nos traía al reino, liberando y sanando, la iglesia continúa este ministerio sanante y liberador de Jesús. Para eso estamos llamados, ser una iglesia hospital que cura las heridas. Bueno, y vamos terminando, para justificar también el porqué de la política de los cristianos y los jóvenes. Lo voy leyendo rápido. La política, dice el Papa, es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Voy a ir leyendo lo que está subrayado nomás. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Dice también, y acá es importante para nosotros los jóvenes, ¿no? Que a veces podemos caer en extremos de violencia en algunos casos, ¿no? El Papa dice que entre la indiferencia egoísta, eso no es el camino, quedarnos indiferentes no, y la protesta violenta tampoco es el camino, tampoco es cuestión de salir y andar rompiendo todo por ahí, ¿no? Acá está la opción del Papa. Siempre hay una opción posible, que es el diálogo. El diálogo entre generaciones, el diálogo en el pueblo, ¿no? Y dice que un país crece, escuche, para México, para Argentina, para Honduras, un país crece cuando hay diálogo, cuando todos se sientan a una mesa a dialogar. Por eso habla tanto el Papa de la cultura del encuentro. Animarnos a encontrarnos, aún con los que piensan diferente, porque es necesario construir ese puente, es necesario hacerlo. Eh, si no nos quedamos siempre en una zona de confort. Siempre dialogamos con... Si yo dialogo con el que piensa como yo, nunca voy a crecer. Me quedo en mi círculo de los que son como yo, piensan como yo. Qué bueno es acercarme al que es distinto. Por eso el Evangelio también postula amar al enemigo. Jesús es aún más radical, no dice dialogar con el enemigo. Jesús es más radical, dice amar al enemigo. Amar al enemigo. Fíjense el desafío y el horizonte para nosotros los cristianos, ¿no? Me parece que para la vida política esto es crucial. Animarnos a hablar con el que piensa diferente. Dice el Papa que la política es una vocación casi sagrada. ¿Por qué? Porque es una manera de promover el crecimiento del bien común. Si alguna vez, sé que están por tener elecciones, ¿no? Alguna vez le hicieron a Francisco, cuando era obispo de Buenos Aires, una pregunta de a quién votar o cómo votar. Es importante esto, ¿no? La iglesia no puede decir meterse en política partidaria. Sí meterse en política, en la búsqueda del bien común, pero no en política partidaria. La iglesia no se puede identificar ni con un partido ni con el otro. Pero sí buscar, porque tenemos que votar a alguien, buscar como los valores nucleares, ¿no? Y después discernir a la luz del Evangelio. Por eso esto que dice, bueno, Jorge Bergoglio cuando era obispo de Buenos Aires.
Reconozco, dice Jorge, que es difícil abstraerse del clima electoral cuando se acercan los comicios, sobre todo cuando algunos vienen a golpear la puerta del arzobispado para decir que son los mejores. Yo como cura, como sacerdote, dice, frente a una elección, mando a leer las plataformas para que los fieles elijan. En el púlpito me cuido bastante, solamente pido que busquen los valores que hay detrás. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Es no identificarnos con una política partidaria, pero sí buscar los valores que hay detrás de aquellos que se postulan, ¿no? Tenemos, tenemos que comprometernos. Bueno, acá lo cita a San Oscar Romero, cuando habla de la dimensión política de la vida cristiana, dice, el verdadero cristiano debe preferir su fe y demostrar que su lucha por la justicia es por la justicia del reino de Dios y no otra justicia. Esa es la única justicia que tenemos que buscar, entrar en la lógica del reino. Cuando Jesús habla del reino no se está refiriendo solamente a la vida eterna, como muchos creen. El reino va a venir cuando me muera. No, no, no. Entrar en la lógica del reino es empezar a vivir en la historia bajo la ética del reino, que es la ética del seguimiento, que es la ética de la compasión, de la misericordia, de la inclusión, del diálogo, del perdón. Bueno, todo lo que Jesús nos ha enseñado. Eso es entrar en el reino. Y a los jóvenes les dice, en ellos habita la inconformidad. A veces esto es muy bueno. Habita la inconformidad y la rebeldía, y que son necesarias para promover los cambios verdaderos. Fíjense lo que está diciendo Francisco. Cuando te sientas inconforme y cuando te sientas que desde tus entrañas surge la rebeldía, tomalo como oportunidad, porque esas son necesarias para promover cambios verdaderos. Por eso se insiste que ustedes, los jóvenes, no son el futuro de la iglesia. Ustedes son el hoy de la iglesia. Por eso el Papa en Brasil, en esa primera Jornada Mundial de la Juventud, utilizó esta frase argentina de vayan y hagan lío. Quiero lío, decía el Papa. Hagan lío, pero claro que sí. Es lo que necesitamos, jóvenes. Y acá dos frases estrictamente a ustedes para terminar esta presentación. Perdón que esté en una especie de español antiguo, pero bueno, lo encontré así. No se dejen robar esa sensibilidad, dice el Papa. Que siempre puedan escuchar el gemido de quien sufre. Déjense conmover por aquellos que lloran y que están muriendo en el mundo actual. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Si saben llorar, con quien lloran, serán verdaderamente felices. ¿Qué nos está diciendo Francisco? Tener empatía. Repito, no estar anestesiados ante el dolor de los demás. Como el buen samaritano, ¿no? Que se me conmuevan las entrañas y hacer algo. No es que yo voy a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar yo primero, cambiar mi corazón. Que mi corazón sea cada vez más católico, que significa más universal, que haya más lugar para todos, que sea más empático, que sea más compasivo, que sea más cercano, que se vincule, que tienda puentes, etc. ¿No? Eso está diciendo Francisco. Y la última. Sí, también ustedes jóvenes pueden acercarse a las realidades del dolor y de la muerte y tocarlas, pero tocarlas como tocaba Jesús, con ternura, y eso genera vida, transmitir vida, ¿no? Bueno, terminé. Los quiero invitar a hacer esta oración. Que no sé si después, Talio, que encontré,
asesor aquí en la Comisión Diocesana hace un buen tiempo. Eh, entonces, yo mi pregunta es para usted, ¿qué le diría o qué le dice a todas nuestras hermanas mujeres que consideran como una buena opción el hacer ruido para generar la atención de la política, para establecer o, o marcar como políticas para su seguridad, para su, sí, pues, para su confianza, bueno, para la seguridad de ellas mismas, ¿no? Ya ve que están todos estos movimientos de mujeres y que se generan las situaciones de desorden para querer llamar la atención. ¿Qué les diría usted a nuestras hermanas mujeres que se ven convencidas por este tipo de movimientos para querer generar políticas para su bienestar? Bueno, gracias y mandale un saludo al padre para que vean que me metí con el rollo del latín también, que estoy en la sana doctrina, ¿eh? Para que vean que no soy ningún hereje. Y, y por otro lado es un desafío responder, ¿no? Porque me gustaría querer evitar eh, quizás va a sonar como muy trillado también, ¿no? Los hombres hemos acaparado el poder en la iglesia durante 20 siglos. Digo, es una realidad. Es una iglesia que el poder sagrado, digamos, ha sido manejado por los hombres. Es más, diría, en la mayoría de los países en el poder político también, y me parece que por eso pagamos las consecuencias, ¿no? Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta injusticia, por eso hay tanta violencia, porque los hombres manejamos la cuestión. Yo me pregunto cómo hubiese sido la historia si la iglesia hubiese, si los lugares de poder y de decisión hubiese sido manejada por mujeres. Yo creo que sería una historia diferente, ¿no? Me parece que habría más compasión, más ternura. eh, la mujer es más fuerte que el hombre, por eso tiene la capacidad de parir, y nosotros creo que no aguantaríamos eso, ¿no? Los varones. A mí me da no sé qué como varón tener que decirle algo a un colectivo, ¿no? Al colectivo femenino, porque es como que me ubica en este lugar de yo estoy por arriba, soy cura hombre, y le digo a la mujer lo que tiene que hacer. Quiero evitar eso. Sí, me parece que el feminismo tiene cosas muy buenas. Eh, Obviamente, como todo, cuando se caen los extremos, creo que los extremismos no son buenos, eh, de ninguna clase, ¿no? El extremismo religioso, el extremismo, lo que sea, en política, los extremos son peligrosos, siempre. Pero me parece que en este colectivo feminista no voy a caer en los extremos, porque hay cosas en los extremos que las cuales no comparto, ¿no? Porque me parece que nunca la violencia es el camino, ni el quererle pisar la cabeza al otro, ¿no? Pero sí recuperar lo que hay de bondad y que me parece que también ahí hay un teólogo que habla, esto va a ser, lo que voy a decir quizás genere ruido, ¿eh? Hay un teólogo, varios teólogos que hablan de las buenas nuevas seculares, los evangelios seculares. Hay buenas noticias. Si creemos en el Espíritu Santo, que a veces lo debemos reducir a una linda palomita que anda volando por ahí, si creemos que el Espíritu Santo, que Dios creó la, la tierra, a la humanidad, a través del Espíritu Santo, a través del Hijo, y que el Espíritu Santo es el que guía a la humanidad, tenemos que creer que el Espíritu Santo, y esto también lo dice el Concilio Vaticano II, pone semillas de verdad fuera de la iglesia. Entonces, como todos somos templo del Espíritu Santo, todos hemos sido creados por Dios, hay belleza, hay verdad y hay bondad, los trascendentales del ser, en todos los seres humanos. Y en estos colectivos seguramente hay novedad, hay evangelio secular. Quizás no es de la iglesia, pero hay una buena noticia que quizás estos colectivos están dando a, a la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? El de la inclusión. El que no puede ser que un hombre gane más que una mujer. El que no puede ser que el hombre acceda a lugares de poder y la mujer no. El tema de la violencia doméstica, eso no es querido por Dios. Las interpretaciones fundamentalistas de la Biblia, que algunos, miren, con la Biblia podemos justificar cualquier barbaridad porque van en el Antiguo Testamento y podemos justificar cualquier barbaridad, asesinatos, abortos, abusos, todo podemos justificar. Y eso es lo que hacen algunos grupos integristas, fundamentalistas, cristianos, para justificar barbaridades. Como por ejemplo cuando Pablo dice que la mujer tiene que ser sumisa al marido. Uno no puede hacer una interpretación literal de eso. Y que a veces se escuchan este tipo de prédicas. Entonces, ¿el hombre qué hace? No, vos tenés que estar sumisa a mí, yo soy la cabeza del matrimonio, y entran en lógicas abusivas. Eso es porque se hace una lectura fundamentalista de la Biblia y falta formación bíblica. Entonces hay que tener cuidado con esos discursos. Yo creo que hay muchas cosas buenas
que el feminismo está trayendo, ¿no? Repito, no con los extremos, hay cosas con las cuales no adhiero, desde ya que no, ¿no? Pero tampoco hay que entrar como iglesia en una especie de ser guerreros culturales. A mí en lo personal me tiene muy cansado los grupos católicos que están como en una especie de combate permanente, como si fuese una guerra. Nuestra fe es propositiva, nuestra fe es un anuncio, y un anuncio liberador, de mayor humanidad, no una especie de voceros así, como dice Juan 23, de desventuras, y que si no cambien porque Dios los va a castigar y no sé qué historieta. Eso no puede ser nunca nuestro mensaje desde la iglesia. Entonces, eso diría, ¿no? Rescato tantas cosas muy buenas que el feminismo está trayendo, pero no caer en los extremos, pero los extremos en cualquier grupo, ¿eh? Grupos colectivos masculinos, femeninos, lo que sean, iglesia, Estado, los extremos siempre son peligrosos. Yo tengo una... Ok, Nicte, última pregunta para seguir con el trabajo. Para nosotros como jóvenes discernir cuál es nuestra mejor opción de candidato o de partido político para nuestro estado. Sí, tal vez no conoce como nuestras necesidades o etcétera, pero ¿qué es lo fundamental que debemos de tomar en cuenta para esto? Buena pregunta y difícil de responder también, ¿no? Retomaría lo que intenté decir. Me parece que esta pregunta que le hacían a Bergoglio, ¿no? Cuando era obispo de Buenos Aires, como buscar los valores que por lo menos se expresan en ese partido político o en esa persona en particular, ¿no? Tratar de averiguar, de informarse y obviamente, bueno, las situaciones ideales no existen y me parece que, aunque suene mal, hay que evitar el mal peor, ¿no? Eh, dentro de los que se postulan. Y lo más cercano, me parece, a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Lo más cercano a estas características que intenté también señalar en torno a las opciones de Jesús, ¿no? A la lógica de la ética del reino. Aquellos que quizás busquen la justicia social, ¿no? Que busquen el diálogo como instrumento político, que busquen incluir a todos, ¿no? Que busquen también luchar contra el delito, etcétera. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Todos, desde el speech, son todos maravillosos, ¿no? Todos se venden muy bien, entonces siempre uno no termina de saber. Pero bueno, eso también es un riesgo y cerraría con la primacía de la conciencia. Eh, Ningún cura te tiene que decir a quién votar. Sí, la iglesia está llamada a ayudar a cultivar la conciencia, pero tu conciencia personal es sagrada. Y vos tenés todo el derecho de votar a quien quieras, y nadie te puede decir que haces excomulgada a la iglesia porque votaste a Juan Pingulo, como dicen la gente. No, da lo mismo. Tu conciencia es sagrada, nadie se puede meter y tenés todo el derecho de ejercer ese, valga la redundancia, ese derecho, ¿no? Pero te diría, lean la doctrina social de la iglesia, lean el magisterio de los papas, ¿no? Francisco habla mucho de estos temas. Me parece que ahí pueden encontrar eh, algunos acentos que pueden ser interesantes a la hora de elegir por alguien. Gracias. Bueno, pues yo creo que nos has enriquecido un montón con esta conversación que has participado, bueno, con esta conversación que nos has compartido. Gracias, Padre Patricio. Yo creo que yo me quedo con lo que dijiste al inicio, esa frase del Papa que decía jóvenes, no balconen, algo así decías, no balconen. Y se me hace bien interesante y con respecto al tema es jóvenes, no balconen ciertamente, no se queden con los brazos cruzados, actívense, levántense, no se queden viendo nada más, yo le digo a la gente cuando hay muchas misas, vengan a la que les dé su regalada gana, pero vengan. Igual a los jóvenes, voten por el que les dé su regalada gana, pero hagan valer sus derechos. Eso nada más, yo creo, así como cerrando este momentito.
Yo creo que lo que nos has compartido ha estado mucha la participación. En Facebook se nos cayó la plataforma y volvió a subir otra vez. Bien interesante, padre. Te lo dije que ibas a tener al público bien prendido y así fue. Gracias, de verdad. Te esperamos acá en Los Cabos, ya sabes, para que conozcas ahora sí. No llegues hasta San Felipe, como dijiste. Tengo que seguir bajando. Para mí, mi lugar en el mundo es la playa, tomando un licuado de fruta, escuchando reggae. Soy el hombre más feliz del mundo, así que ahí vamos. Y aquí tenemos las mejores playas del mundo. Me imagino. Muchas gracias, padre Patricio. A ver, te dejamos con ¿quién va a estar? Rodolfo, a ver. Bueno, pues le queremos dar las gracias por habernos acompañado. La Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, la Diócesis de La Paz, otorga el presente agradecimiento al presbítero Patricio Lynch por su participación en el 14º Taller de Líderes 2021 con sede virtual en Loreto, Baja California Sur, del 2021 al 23 de mayo del 2021. Le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy, habernos dado sin duda alguna un gran mensaje a todos nosotros, de seguir haciendo lío, de seguir siendo parte de este mundo, no que el mundo sea, que el mundo nos atrape, sino ser parte de este mundo y verdaderamente impactar dentro de la sociedad, no solamente de la iglesia, ¿no? Entonces le agradecemos el habernos acompañado y pues esperemos en Dios que todos los muchachos hayan recibido un gran mensaje de Dios a través de usted para seguir llevando a cabo esta gran evangelización y principalmente este gran impacto social que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Así sea. No, gracias a ustedes. Fue un gustazo, la verdad me encantó y Dios quiera algún día poder ir a conocer. Hay una última pregunta que menos mal que no llegué a responder, porque ahí sí me metía en un rollo difícil, ¿no? La próxima. Respecto, lo dejo así picando, respecto a las preferencias sexuales. Así que la próxima nos llamamos al doctor Portillo mejor. Ándale, juntos. Antes de que se vayan los muchachos, nada más decirles que estos dos condenados, Patricio y Daniel, los padres, tienen un programa que se llama Iglesia Online. En YouTube está. Promocionate, hermano, si no, mira, no vendemos. Ahí está. Bueno, sí, ahí, miren, intentamos ofrecer algo que sea cordial, amable y, bueno, aterrizado, ¿no? Utilicé mucho la palabra encarnación, intentando, bueno, que sea una fe encarnada, así que con gusto ahí los recibimos. Gracias, Dios te bendiga, ánimo. Gracias.